Mientras tanto, en Venezuela se conoció la sorprendente respuesta de la fiscal general Luisa Ortega Díaz a la resolución del Ministerio de Defensa que permite que las Fuerzas Armadas puedan hacer uso de armas de fuego contra las manifestaciones. Según la funcionaria, no es necesario aplicar el uso de armas para retener las movilizaciones. Sorprende porque la fiscal venezolana siempre ha respaldado las decisiones del chavismo. Sin embargo, está antecedido este anuncio por un decreto de la Organización de Naciones Unidas rechazando a través de un comunicado el uso de armas para reprimir manifestaciones. Daniela Zambrano, nuestra periodista en Caracas, está en la sede de la Fiscalía. Buenas tardes, Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Finalmente, la fiscal general de la República se pronuncia en cuanto a la resolución emitida por el Ministerio de la Defensa y duramente criticada por la oposición, en el que se autoriza a efectivos militares utilizar armas de fuego en el control de manifestaciones públicas. A juicio de Luisa Ortega Díaz, esto es innecesario y hará llegar esas recomendaciones a la Defensoría del Pueblo. Escuchemos. Que la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a garantizar el orden público. Yo quiero recordar que el 332 constitucional señala que la obligación de mantener el orden público corresponde a la Policía Nacional Bolivariana. Pero a pesar de ello, puede existir situaciones que excedan la capacidad de la Policía Nacional Bolivariana. En este caso, que sea de tal magnitud que ponga en riesgo el orden interno, interviene la Guardia Nacional Bolivariana, que es un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y sin embargo, en estas situaciones, como lo digo, que sea de tal magnitud que ponga en peligro el orden público, no se permite el uso de armas de fuego. Y esta resolución incorporó, sobre todo en el artículo 5.5 y en el 15.9, el uso de armas de fuego. Yo creo que eso resulta innecesario. De todas maneras, estas observaciones nosotros se las estamos mandando al Ministerio de la Defensa. La fiscal Luisa Ortega Díaz también ofreció un balance de la actuación del Ministerio Público un año de las manifestaciones estudiantiles antigubernamentales que iniciaron en febrero de 2014. Aseguró que a la fecha solo 41 de las más de 3.500 personas aprehendidas continúan tras las rejas, 2 de ellas serían estudiantes, una cifra distinta a la que manejan las organizaciones no gubernamentales que aseguran que son más de 60 los detenidos y más de 20 los estudiantes. Se refirió además particularmente al caso de Basilda Costa, joven asesinado el pasado 12 de febrero, y Geraldine Moreno, quien también murió por la actuación de un guardia nacional. Dio cuenta de los efectivos tanto del Servicio Bolivariano de Inteligencia y de la Guardia Nacional que han sido solicitados y algunos de ellos aprehendidos. Acusó a 8 funcionarios del SEBIN, de la Policía Nacional y uno del Ejército. A uno de ellos, a un comisario del SEBIN, comisario Perdomo, se llama José Ramón Perdomo Camacho, del SEBIN, fue acusado por el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles en grado de autor, asociación para delinquir, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. Y él se encuentra privado de libertad. Por estos motivos él fue acusado y fueron acusados 7 funcionarios más. Quiero recordar que solamente un proyectil es el que fue impactado en la humanidad de Basilda Costa. En consecuencia, la persona se determinó, incluso aquí hubo experticias que se hicieron hasta fuera del país, se determinó que el proyectil que impacta y le produce la muerte, el arma fue accionada por este comisario. Sin embargo, las otras personas acusadas se les dio una medida cautelar sustitutiva de libertad, pero se encuentran en fase de juicio. Recordemos que fueron 43 las personas asesinadas durante las manifestaciones estudiantiles el año pasado. Sin embargo, a la fecha, algunos de estos casos todavía se encuentran apenas en investigación. Los familiares de las víctimas piden justicia. Con esta información, desde la sede del Ministerio Público me despido. Volvemos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes.